Bienvenidos a todos. En el video de hoy vamos a hablar del tejido muscular estriado, sus características principales y la función que cumplen en el organismo. El tejido muscular transforma la energía química en energía mecánica, es decir, ejerce una fuerza. Esta fuerza va a ser utilizada de forma diferente en los distintos tipos de músculo. El músculo liso se encuentra en los órganos, formando parte de la pared de las vísceras, entonces sería el responsable de los movimientos peristálticos. En el caso del músculo estriado esquelético es el responsable de la locomoción del animal principalmente y el estriado cardíaco del movimiento del corazón. La clasificación de músculo liso y estriado se basa en la presencia o ausencia de estriaciones que se observan con mayor detalle con microscopía electrónica, aunque también pueden llegar a verse con microscopía óptica. De manera general, el músculo se origina del mesodermo, aunque hay algunas excepciones como el músculo ciliar y del iris en el ojo, que se originan del neuroectodermo, pero luego el resto se origina del mesodermo esplácnico, el liso y el cardíaco, y del mesodermo somítico, el músculo estriado esquelético. El tejido muscular, a diferencia de lo que ocurre en tejido conectivo, cuando hablamos de fibra muscular, hacemos referencia a la célula muscular. El músculo estriado esquelético está formado entonces por fibras musculares y tejido conectivo que lo acompaña y que es imprescindible para la función que posee de transducción de la fuerza. La vaina de tejido conectivo que rodea varios fascículos musculares se denomina epimicio. El tejido conectivo que rodea cada fascículo se denomina perimicio. Y el delgado tejido conectivo formado principalmente por fibras reticulares que rodea individualmente a cada fibra muscular, es decir, a cada célula muscular, se denomina endomicio. Acá tenemos un corte, una foto de un corte histológico en donde vemos por fuera el epimicio, el perimicio rodeando este fascículo que está formado por fibras que trabajan conjuntamente y el endomicio que no se llega a observar pero que rodea a cada célula individual. Existen al menos 3 tipos de fibras musculares esqueléticas que no pueden identificarse con una tinción con hematoxilina eosina, sino que es necesario realizar técnicas histoquímicas basadas en la actividad enzimática oxidativa. Se clasifican en fibras de tipo 1 u oxidativas lentas, resistentes a la fatiga, aquellas que utilizan para la obtención de energía, es decir, de ATP, la vía aeróbica. Poseen una gran cantidad de mitocondrias y una gran cantidad de mioglobina, que es una proteína globular especializada en almacenar oxígeno. Debido a la presencia de esta mioglobina en estado fresco, este tipo de fibras se las ve de color rojo, por eso también se las denomina fibras rojas. En el otro extremo tenemos las fibras de tipo 2B, glucolíticas rápidas, propensas a la fatiga, que utilizan para la obtención de ATP la vía anaeróbica. Por lo tanto, tienen una gran cantidad de glucógeno almacenado en su citoplasma y poca cantidad de mioglobina. En estado fresco, estas fibras son pálidas y se las conoce como fibras blancas. Y entre medio de ellas dos tenemos unas fibras de tipo 2A, glucolíticas oxidativas rápidas, resistentes a la fatiga, que también se las denominan fibras intermedias. En este corte transversal de músculo esquelético podemos observar que en un fascículo muscular podemos tener alternadas los distintos tipos de fibras musculares esqueléticas. El estudio y la composición en los músculos de estos tipos de fibras musculares en veterinaria es muy importante porque se correlacionan, o por lo menos eso se trata de establecer con la terneza de la carne. En cerdos hay una condición que se llama PSE, carnes pálidas, blandas y exudativas, que estaría relacionado con una gran cantidad de fibras de tipo 2B
glucolíticas. Estas fibras que tienen una gran cantidad de glucógeno, cuando el animal sufre un intenso estrés previo a la faena, sería el responsable de la glucólisis y una disminución del pH de manera muy abrupta que genera cambios bioquímicos en las células post-mortem y llevan a este estado que altera las características organolépticas de la carne. Las fibras musculares estriadas poseen en su interior miofibrillas que ocupan la mayor parte de su citoplasma. Tienen una disposición ordenada, paralela y zonas oscuras y zonas claras alternadas que son las responsables de las estriaciones transversales. Las bandas oscuras son birrefringentes con la luz polarizada y por eso se las denomina anisotrópicas y reciben el nombre de banda A. Las bandas claras son monorefringentes, denominadas isotrópicas y por eso se las denomina bandas I. La unidad funcional de la miofibrilla, es decir, la unidad contráctil, se denomina sarcómero y está formado por las estructuras que posee la miofibrilla entre una línea Z y la otra. Estas corresponderían entonces a las líneas Z de manera esquemática y en la microfotografía sería esta zona. Entonces, entre una línea Z y la siguiente encontramos esta unidad funcional contráctil denominada sarcómero. Vemos que el sarcómero está formado por una banda oscura, la A, que sería todo esto, y dos hemibandas I. La otra hemibanda corresponde al sarcómero que se encuentra adyacente. En este esquema observamos cómo está organizado el sarcómero, unidad funcional o contráctil de la miofibrilla. Acá vemos la membrana plasmática o sarcolema que se invagina hacia el interior de la célula para formar los túbulos T, el retículo sarcoplasmático con sus cisternas terminales donde se almacena el calcio y el sarcómero. En la derecha observamos el detalle del sarcómero, que está formado por los miofilamentos, filamentos gruesos de miosina y filamentos finos de actina, que están dispuestos de una manera específica que permite que se deslicen los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina y de esta manera al deslizarse vamos a lograr un acortamiento del sarcómero y a su vez de toda la miofibrilla y de toda la célula. Acá tenemos un disco, una línea Z y otra línea Z, con lo cual es el límite del sarcómero. Si hacemos un corte transversal a este nivel, observamos que tenemos solamente red de filamentos finos correspondientes a la banda I. Si hacemos un corte a este nivel, vamos a tener tanto filamentos finos como filamentos gruesos, y esto corresponde a la banda A, que es la banda oscura. Si hacemos un corte en el centro, vamos a encontrar solamente filamentos gruesos de miosina. Esta es lo que se denomina la zona H. Veamos qué ocurre en el sarcómero durante la contracción muscular. Esta es la línea Z y acá tenemos otra línea Z y el músculo relajado, con en rojo los filamentos de actina y en violeta los filamentos gruesos de miosina, ¿sí? Vemos que la banda A está ubicada en el centro y la hemibanda I está limitada por esa línea Z. Cuando el músculo se contrae, se deslizan los filamentos de actina y de miosina, generando un acortamiento de ese sarcómero al incorporarse los filamentos finos en la zona donde antes se encontraban solamente los filamentos gruesos. Por lo tanto, como pueden ver acá, la banda I se achica, se acorta, la hemibanda I, y del otro lado también la hemibanda I se achica. La zona H, que era la que se encontraba exclusivamente formada por filamentos gruesos, también se acorta, se achica,
y la banda A siempre permanece inalterada en su tamaño, porque es en el lugar hacia donde se deslizan los filamentos de actina. Entonces, de esta manera, el sarcómero que tenía una extensión queda reducido, ¿sí?, en su tamaño, generando de forma consecutiva la contracción de esa célula. Veamos la composición de los filamentos finos y gruesos que forman las miofibrillas. El filamento grueso está formado por una gran cantidad de moléculas de miosina. Estas proteínas tienen una región denominada cola, que es larga, y dos porciones de proteínas globulares denominadas cabezas. En las cabezas se encuentran los sitios específicos de unión para la actina, en este caso, y para el ATP. Es decir, es en el lugar en donde se escinde el ATP necesario para el deslizamiento de los filamentos. Los filamentos finos están formados principalmente por moléculas de actina polimerizada que forma una doble hélice. Acá vemos las subunidades de actina denominada actina G, que se polimeriza y forma esta doble hélice. También los filamentos finos tienen proteínas llamadas también reguladoras, como la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina también es una proteína que forma una doble hélice y se ubica en un surco en donde impide, en estado de relajación, el contacto de la actina con la miosina. A su vez, la troponina, que es un complejo de 3 proteínas, troponina C, que se une al calcio, proteína T, que se une a la tropomiosina, y una troponina I, que inhibe el sitio de unión de la actina con la miosina. En este esquema podemos ver cómo se realiza el acortamiento de este sarcómero a través de el movimiento de las cabezas de miosina sobre los filamentos delgados, formados principalmente por actina. Es importante conocer la relación entre el sistema nervioso y las fibras musculares, con lo cual les dejo estos términos para que los lean con mayor detalle. Otro tema importante en el músculo estriado esquelético es la reparación limitada que posee y que está dada, esa reparación limitada, por la presencia de células satélites que se encuentran alrededor de las fibras musculares. Ahora vamos a hablar del músculo estriado cardíaco comparándolo con el estriado esquelético. En este cuadro vemos las semejanzas y diferencias de ambos tipos de músculos estriados. En el esquelético y en el cardíaco tenemos filamentos finos y gruesos organizados en sarcómeros responsables de las estriaciones transversales de las miofibrillas. En el esquelético encontramos tríadas formadas por 2 cisternas del retículo sarcoplasmático y un túbulo T. En el cardíaco son díadas, una cisterna y un túbulo T. Las células musculares esqueléticas son multinucleadas y tienen una forma de cilindro bastante extenso. En cambio, las cardíacas son más cortas, ramificadas y pueden tener 1 a 2 núcleos. En cambio, la esquelética es multinucleada. De hecho, se forma como un sinsitio durante el desarrollo embrionario que va fusionando mioblastos. Por eso mantiene esta característica de ser multinucleada. El retículo sarcoplasmático de la célula muscular esquelética está mucho más desarrollado y es el lugar en donde se reserva una gran cantidad de calcio. En el caso del cardíaco no está tan desarrollado porque el calcio necesario para la contracción muscular también ingresa
del espacio extracelular. La fibra muscular esquelética está organizada por tejido conectivo en epimicio, perimicio y endomicio. En cambio, en el cardíaco solamente vamos a tener endomicio. La fibra muscular cardíaca presenta entre las células uniones nexo que se encuentran ubicadas en los discos intercalares, que son sitios de unión entre las células contiguas. La regeneración de la fibra muscular esquelética es a partir de células satélites y está limitada al daño o no de la lámina externa que poseen. En cambio, la fibra muscular cardíaca carece de células satélites, con lo cual la posibilidad de regeneración es todavía menor. Y en cuanto a la contracción del músculo esquelético, es voluntaria, en cambio en el corazón es involuntaria y está controlado por el sistema nervioso autónomo. Y la generación de la contracción es espontánea, es decir, por lo que se denomina marcapasos. En cambio, la inervación del músculo esquelético pertenece al sistema nervioso somático. Los discos intercalares son los sitios de unión entre las células musculares cardíacas y poseen dos componentes, uno transversal y uno lateral. El transversal es el responsable de que se puedan observar con microscopía óptica y corresponden a la unión intercelular denominada fascia adherens, que a nivel molecular es muy similar a la sonula adherens, que unía los filamentos de actina con la membrana plasmática de las células contiguas. En el componente transversal, como vemos en el esquema, también encontramos desmosomas o mácula adherens que refuerzan la unión adhesiva de la fascia adherens. En cambio, en el componente lateral del disco intercalar se encuentran las uniones comunicante o nexo que permiten el intercambio iónico entre una célula y la otra. Acá les dejo la bibliografía recomendada para ampliar los conceptos de los temas vistos en este video.